el doctor las va a absolver con todo gusto. Sin más preámbulo, le cedo la palabra, doctor. Gracias, Lourdes. Muy buenas noches a todos los presentes y también a la consultora. Pues gracias por invitarme para poder dictar este curso, ¿no? Este curso práctico sobre el tema de las medidas cautelares. Bien, también hacer una pequeña aclaración. No somos actualmente docentes, lo fuimos, sí, de la Unifrance, pero actualmente no. Bueno, con esa pequeña aclaración, pues también vamos a empezar señalando lo siguiente. La idea de este curso es hacerlo de forma práctica, de forma entendible, fácil, sencillo, de tal manera que pues todos puedan tener un plus, ¿no? Del tema de la experiencia acá del suscrito abogado, ya 12 años litigando también en materia penal, y también de los libros no escritos como es Cesación de la Detención Preventiva, y actualmente que estamos escribiendo el libro de Manual de Medidas Cautelares, lo que nos motiva también precisamente a poder dictar este curso, ¿no? Con más, pues, con más conocimiento, con más gusto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar el curso y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿ya? Al respecto de la temática. Posteriormente, pues vamos a hacer un desarrollo de lo más importante que debe de señalarse dentro de este curso, como desvirtuar los riesgos procesales, qué tomar en cuenta a la hora de desvirtuar, se debe desvirtuar, no se debe de desvirtuar, se debe de esperar que fiscal acredite, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que ha modificado actualmente, pues las normas vigentes en nuestro país. También, pues, una vez que hagamos ese pantallazo, ese resumen, porque el tiempo tampoco nos da como para poder hacer mucha exposición, y vamos a pasar a una segunda etapa de preguntas, donde ya ustedes podrán, primero en materia de medidas cautelares, ¿no? Estamos reservando el tema de la cesación para el día de mañana, es como la segunda parte. Esta primera parte, pues directamente abocémonos en el tema más de la audiencia de medidas cautelares, ¿está bien? Y ya una vez terminado y resuelto sus dudas, pues vamos a concluir con el curso, con la primera parte del curso. Bien, en ese sentido, pues comencemos. Al respecto, cabe ser, bueno, voy a compartir pantalla para que también se me pueda entender mucho mejor. Me confirman, por favor, los de la consultora, si se está viendo. Eh, Se está viendo, ahora sí, doctor, se está viendo. Perfecto, ya tenemos entonces el capítulo 1. Bueno, este es el libro que estamos escribiendo y pues este es como quien dice nuestra base, pero obviamente esto está en desarrollo, entonces eh, vamos a ir aclarando algunos aspectos. ¿Está bien? Vamos a identificar pues ciertos aspectos importantes al respecto de la temática, ¿no? Y bueno, antes de empezar, pues hagamos el pequeño pantallazo que les decía, una pequeña introducción. Eh, para que una audiencia de medidas cautelares se lleve, debe de haber ciertos requisitos que están ahí en el procedimiento penal, ¿no? Pero que de forma pues más sencilla y práctica vamos a señalar lo siguiente. Debe de existir una imputación formal, la cual justamente solicita una audiencia de medidas cautelares. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes, colegas, amigos, si en un delito leve, a mí me ha pasado, por ejemplo, en los delitos de violencia familiar o doméstica en su vertiente de violencia psicológica. En algunas ocasiones, pues los fiscales cuando imputan presentan su resolución de imputación formal y no piden ninguna medida cautelar. No piden ninguna audiencia, no fundamentan nada. Y a veces no solo en ese tipo de delitos, recientemente también en un caso de incumplimiento de deberes, por X, Y o Z razón, la fiscal ha visto por conveniente presentar la imputación y sin solicitar ni siquiera una sola medida cautelar sustitutiva a la detención preventiva. Nada. Razones tendrá, nosotros no vamos a cuestionar eso, no estamos tampoco aquí para analizar eso. Simplemente, pues, les hago mención
que debe de existir una solicitud de medidas cautelares, ¿no? Y en ese entonces, pues recién se nos habilita este panorama, ¿no? De la audiencia de medidas cautelares. Ahora, vamos a hacer prácticas, como les dije. A ver, ¿qué pasa si em, tenemos la notificación a nuestro cliente con la imputación formal y directamente nosotros tal vez pensamos que vamos a ir a la audiencia de medidas cautelares y tenemos que alistar los documentos? No, error. Primero tenemos que revisar la imputación formal para ver si está bien, cumple con los requisitos de 302 del procedimiento penal. Al respecto, yo he escrito justamente el libro de nulidad de la imputación formal, de ese solamente, de un artículo, y ni siquiera de un artículo, sino de un inciso, o prácticamente de dos incisos del artículo 302 del procedimiento penal. Entonces, debemos de analizar primero y revisar que cumple con todos los elementos que mandan, ¿no? La jurisprudencia y la ley propiamente ahora ya está recogida en la ley, en el artículo 302, el modo, tiempo y lugar, ¿no? Es quién, cómo, cuándo y dónde se ha cometido el delito, de tal manera que si no cumple este requisito básico, así como también si no tuviese ningún elemento de prueba, así como también si hay una vulneración grosera a los derechos y garantías fundamentales, como por ejemplo hay una imputación pero sin declaración. Esa es la regla, ¿no ve esto? Eso es una vulneración grosera al derecho a la defensa. Esa imputación se va a anular. Pero de repente vemos excepciones. Hay siempre excepciones. Ustedes saben que en derecho 1 más 1 no es 2. Siempre hay que analizar caso por caso la situación. Y tenemos también ciertos casos en donde pues me ha tocado vivir, te sale una imputación sin declaración. Claro, es que el delito es grave. Es que se han notificado, aunque erróneamente, y ya te han puesto un acta de incomparecencia. O a veces sin acta de incomparecencia, igualito nomás los fiscales le meten. Entonces, todas estas vicisitudes ya son ya, ¿no? Para hilar fino, ya es ya caso por caso, habría que analizarlo, pero partamos de una regla general. La regla general es que tiene que haber una imputación, la imputación se revisa, se la analiza, si está mal en algo, se debe de pedir la nulidad a través del incidente de actividad procesal defectuosa, por defectos absolutos, 314, 315 del procedimiento penal, y una vez saneado este tema, recién pues, siempre y cuando persista la imputación formal, ¿no? Poder llevar la audiencia en medidas cautelares. Bien, dicho esto, tenemos ya el panorama limpio como para poder hablar ahora sí de las medidas cautelares, de la audiencia de medidas cautelares. Bien, y nos vamos a estos pues pequeños puntos que me gustaría también tocarlos para que ustedes puedan, ¿no? Saber al respecto. ¿Qué pasa cuando hablamos de analogía? Cuando hablamos de jurisprudencia constitucional, por lo menos, vemos de que, y también la jurisprudencia ordinaria, ¿no? Vemos de que tiene que haber una analogía fáctica, ¿no? Del hecho que se ha resuelto en un caso anterior al hecho que queremos que se aplique, ¿no? Esa sentencia, ese auto supremo. Entonces, tenemos ahí recién analogía fáctica como requisito, conforme al 203 de la Constitución Política del Estado, va a ser siempre vinculante una sentencia anterior a nuestro caso cuando exista esa analogía fáctica. Pero si no hay analogía fáctica, entonces no es obligatoria, ¿no? La aplicación no es un precedente. Y esta es una de las, en la práctica, ¿no? Siempre les voy a hablar desde la práctica. Esta es una de las grandes razones por las cuales, pues, nuestra justicia está totalmente corrompida y mal. Porque primero no hay una jurisprudencia para cada caso concreto. No existe una sentencia constitucional justamente del mismo tipo de delito, es muy raro encontrar, y justamente con las mismas circunstancias, ¿no? Es muy raro. Y siempre el juez te va a agarrar y te va a decir, no, es que este caso es diferente en aquel que me has traído la sentencia, en estito o en aquelito. No es el mismo delito, no es el mismo momento procesal. Y hablamos justamente de la analogía en materia sustantiva y procesal. Lastimosamente esto muy poco se aplica, pero pues aquí se los pongo para que lo puedan dar también lectura. El Auto Supremo 279-2014-RRC de 27 de junio establece que para el tema de la parte procesal, no de la parte sustantiva,
No se trata de que hayan hechos fácticos similares, sino actos procesales similares. Entonces, de ahí parto yo para poder, pues, explicar esto en mi libro, que está en elaboración, como se los decía, para poder un poco darle un panorama un poquito más claro, ¿no? No es lo mismo entonces una audiencia de cesación que una audiencia de medida cautelar. No, no es lo mismo. Según esta sentencia también hay que distinguir ese tipo de actos, ¿no? Un acto de audiencia de cesación de la detención preventiva y de un acto de la primera audiencia en medidas cautelares o de un acto de modificación de medida cautelar. Entonces, no es lo mismo para esta sentencia, este auto de Supremo, nos va a ir explicando este aspecto, ¿no? Esta situación. ¿Cómo es que entonces debería de entenderse? Bien, aclarado un poco el panorama, entonces por eso yo también trato de dividir, ¿no? He hecho un libro sobre la cesación de la detención preventiva y que estaban solo con sentencias constitucionales de cesación de la detención preventiva y no así con sentencias de la audiencia de medida cautelar. Bien, como otro punto que quiero pues tocar es la carga de la prueba. Ya, si bien esto está dentro de las diferencias que hay, ¿no? Entre la cesación y la audiencia de medida cautelar, em, más allá de que lo hayamos hecho así, ¿no? El tema de la publicación, de las diferencias que hay, pues yo ya voy tocando estas diferencias desde ya. ¿Está bien? Entonces, con esta aclaración, vamos a continuar. Una de las diferencias de las medidas cautelares y de la cesación es la carga de la prueba. La carga de la prueba, eh, por mucho tiempo, no estaba clara la figura y había solamente sentencias constitucionales que ustedes, como saben, menos pues si uno como abogado no tiene la capacidad de estudiar, darse el tiempo, trasnocharse, a veces ni dormir, buscando sentencias como estas que acá les pongo justamente, que son las que yo he encontrado y que luego yo los tenía en un manual, ¿no? Que justamente hace 5 años lo hice, pero luego justo se recoge por otra sentencia constitucional, ¿no? La 276 que va 2018-S2. Y bien, pero se recoge incluso sin sus respectivas fechas. Yo ya en mi libro lo he puesto ya con fechas. Entonces, ahí se puede dar uno cuenta de que cuando uno estudia, puede encontrar. Ya, yo encontré estas sentencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas sentencias ya decían de que la carga de la prueba en materia de medida cautelar, pues, en la audiencia de medidas cautelares, están en el acusador, pero, ahí viene gran pero, ¿no? Acusador público particular, pero, eh, como no estaba en la ley, pues a veces se aplicaba, a veces no se aplicaba. Hay este tema de qué delito se trata, si es un delito de robo, estamos en un caso de abuso, estamos en un caso de homicidio, no se aplica. Entonces, simplemente, pues, muy pocos jueces agarraban y decían, sí, evidentemente existe una línea jurisprudencial que dice que la carga de la prueba está en la parte acusadora público y particular, por ende, el imputado no tiene que demostrar nada de que no concurren los riesgos, ¿no? Sino la parte acusadora. Pero no, muy pocos aplicaban eso. Sí, actualmente no todos los jueces aplican en todos los casos esta línea que ahora ya es que ahora ya es ley conforme a la 1173, pues menos, imagínense antes. Entonces, ha habido pues, yo diría algo negativo respecto de este tema. En los años, cuando yo por lo menos estaba iniciando, pues era muy, muy, muy difícil de poder hacer entender esta parte, ¿no? A los jueces. Directamente decían, pero eso no dice la ley. ¿Dónde está eso? ¿No ve? Ah, en la sentencia, pero la sentencia acaso es vinculante, no es el mismo tipo de delito. Entonces, no estamos hablando o las circunstancias no son las mismas, entonces, complicada la situación de poder dar batalla en esas condiciones. Ahora la 1173 ha modificado en su artículo 231 bis, numeral 5 romanos 5, establece que la carga de la prueba de los riesgos procesales están en el acusador, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará o obstaculizará la averiguación de la verdad. Punto. Qué lindo, ¿no? Ahora sí se ha recogido primero por la sentencia constitucional 276 que va 2018-S2
y luego por la ley 1173 de una forma fantástica. Hasta ahí estamos bien. Desde la sentencia constitucional 276 de 2018, se ha cambiado por lo menos un poco el entendimiento a esta temática, respecto a esta temática, y para bien se ha cambiado, hay un nuevo entendimiento desde ahí, siempre ya para los jueces, por lo menos en los delitos leves y en los no tan graves, y te dan como que esa chance de poder, que sea suficiente con un certificado de la zona y facturas de luz y agua, así, como quien dice, tienes esa posibilidad, siempre y cuando el Ministerio Público pues no haga una buena fundamentación del por qué no hay no se acredite un domicilio real. Y vamos a entrar ahorita a esa temática, ya ese es un tema de fondo. Bien, también pues debemos de mencionar, a ver, más abajo. Ya está bastantes sentencias referidas a la temática. Bien, otro punto también que me gustaría tocar es el principio, bueno, no es un principio como tal, no es un mal llamado principio de valoración integral, que en realidad pues se ha encontrado en una sentencia constitucional que lo llama, que bueno, que señala que esto se deriva del principio de libertad probatoria, así simplemente señala. La valoración integral deriva del principio de libertad probatoria. Bueno, no nos dice lo que es como tal, pero deriva del principio de libertad probatoria. A eso está claro, por lo menos. Ya, entonces, ¿a qué se refiere? ¿No? Y ahí encontré muchas sentencias que hacen referencia a que tiene que ver con la valoración de los riesgos. No es suficiente que toque solamente un riesgo, sino varios riesgos, ¿no? Y no solamente del 234, sino del 235. Es decir, como queriendo dar a entender de que si no hay un riesgo en el 234 y uno en el 235, no hay detención preventiva. Tiene que haber uno en el 234 y uno en el 235, o más de eso. Así más o menos debe entender las sentencias y se peleaban por ahí los abogados y hasta los jueces, ¿no? Y ahí planteando sus acciones de libertad y sacando esas líneas aclaratorias en donde no es suficiente, que no se refiere a eso, a que tenga que ver siempre hartos riesgos y de 234 uno y de 234, 235 también uno o más, no, sino a que debe de valorarse integralmente todas las pruebas, ya no decía ahí los riesgos, sino pruebas. Hay sentencias donde dicen pruebas y otras sentencias donde dicen riesgos. Y al final, pues uno concluye que en realidad se refiere a una valoración integral de las pruebas y los riesgos, ¿no? A eso nomás he llegado a concluir. Entonces, ese es un tema, primero que nada, y tal vez también valga la pena aquí señalar algo, aunque sea así de pasadita, que este tema tenía que ver también, y eso lo aclara el doctor Luis Guillermo Chura Flores, que en su libro Medidas de aseguramiento, medidas cautelares en Bolivia. El doctor Luis Guillermo Chura Flores señala que esto nos derivaba un método de valoración de los riesgos de cantidad y no de cualidad. Mientras más riesgos haya, entonces hay detención preventiva. Y mientras menos riesgos haya, entonces no hay detención preventiva. Hasta el punto de decir, entonces, con un solo riesgo, ¿no hay detención preventiva o hay detención preventiva? ¿Y ustedes qué creen? Así, a ese punto se ha llegado, ¿ya? Bueno, al respecto de cómo se debe de entender este tema de la evaluación integral, volviendo al punto de la evaluación integral, porque luego vamos a ir a tocar este tema que dice el doctor Chura respecto de la cualidad y no de la cantidad. Ese es un método que él mismo ha creado, por lo menos no lo he visto en ningún otro libro. Eh, la vez que también hubo un seminario donde yo recuerdo el haberle preguntado al doctor, ¿en qué libro lo encuentro? Él me dijo, no hay en ningún libro, porque yo lo he creado. Entonces, es algo interesante que vamos a tocarlo más adelante. Bien, al respecto les decía, no he encontrado ninguna sentencia que explique qué es valoración integral, o sea, dónde nos tenemos que, a dónde nos basamos, en qué nos agarramos. Y esta sentencia fue la única que pude encontrar, la sentencia constitucional 0034 que va 2005-R de 10 de enero. Miren, del 2005, y en la fecha estamos en 2024, casi 20 años, ¿no? Y esta pues señala justamente que, a ver, si no me equivoco, está más arriba.
Hasta más abajo, ve. Mm. Esta sentencia como tal dice, aquí está. Si tomamos como punto de partida el hecho de que un imputado demuestre que tiene domicilio, trabajo, familia, pero por el otro lado el juez tiene pruebas de que tiene facilidades de fugar del país. Ah, y ahí va un riesgo, ¿no? Facilidades de fugar del país, 234, numeral 2. Que está realizando actos preparatorios de fuga. Ah, y a veces va otro riesgo procesal más, actos preparatorios de fuga, ¿no? En 234.4, si no me equivoco. Y además está condenado a pena privativa de libertad en otro proceso. Uy, ya tiene sentencia. Entonces son tres riesgos. Ahí nos da un parámetro de tres riesgos, por lo menos, ¿no? Y decimos de que por más de que tenga arraigo natural y social, 234.1 esté desvirtuado, si tiene 234.2, bueno, en todo caso, tres riesgos procesales más, es obvio, dice aquí, resulta obvio que lo demostrado por el imputado respecto a su domicilio, trabajo o familia deberá quedar desplazado, llevándole al juzgador al convencimiento de que los motivos que fundaron la detención preventiva persisten. Es a eso que se refiere el legislador cuando habla de integralidad, ¿ve? Este es el único que encontré así claro y concreto. Entonces se concluiría, por ende, ¿no? Contrario censo, si tenemos arraigo natural y social, pero tenemos solo dos riesgos, puede ser 234.7 ahora, ¿no? Actualmente antes 234.10 y 235.2, entonces debería de dársele las sustitutivas, ¿no ve? Lógicamente, si te está diciendo con tres opera la detención preventiva, no se puede hacer la cesación, entonces con dos operará pues entonces las sustitutivas, se debe de dar siempre la domiciliaria u otras. No es tanto así, les comento. En principio parecería una solución muy fácil, ¿no? Una solución, como dice el doctor Chura, pues de cantidad de riesgos. Pero no, no es así, les comento. Ni ha sido así en ese entonces, ni es así ahora, porque aún en esa época tampoco era así. Mucho tiene que ver el tema del delito, el tipo de delito que se está tratando. Y eso es difícil de comprender, queridos colegas, si no es con bastantes hierros que pues uno en la práctica forense lo tiene. Y uno como, bueno, el suscrito por lo menos ha pasado por esos hierros y uno ahí entiende, aprende, como quien dice a la mala, por lo menos desde que he salido de la universidad me he puesto a litigar y he entendido de que con los años uno pues va adquiriendo esta experiencia y se da cuenta de que no es lo mismo un delito de robo simple, hurto, lesiones, que sé yo, leves o graves, pero no muy graves, y etcétera, otro tipo de delitos es así, de ese calibre, leve, estafa, por ejemplo, y ahora más todavía que la 1173 lo modifica, pero en ese entonces, falsedad y estafa, había detención preventiva. Pero cuando hablamos de este tipo de delitos, no es lo mismo, pues, que los delitos de homicidio, asesinato, feminicidio, violación niño, ni adolescente, violación, abuso sexual de menor, etcétera, 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 o delitos de corrupción. No es lo mismo. Entonces, ahí es donde tiene que uno, y por más que uno le meta ganas y esté ahí haciendo esto y creyendo que va a aplicarse esta sentencia y demás, no. Ahí hay que realmente, pues, tener una estrategia. Ahí realmente hay que hacernos la idea de que esto es de a poco, va a estar complicado, no va a estar fácil, para nada. Es duro. Y se aprende solamente con el hierro, como les decía, ahí en la práctica. La teoría hasta aquí, digamos, te ayuda, ¿no? La jurisprudencia también hasta ahí te ayuda, que es escasa la jurisprudencia, por mucho que van saliendo jurisprudencias día tras día, no se da para todos los casos. Realmente es un trabajo de chinos también, pero que hay que hacerlo, buscar cada sentencia que sea la más parecida para tu caso. Y tal vez así tengas más posibilidades de poder desvirtuar también ese riesgo que no te deja, ¿no? De, al final sacarlo de la cárcel a tu cliente. Bien, entonces, volviendo al tema, tenemos que considerar esta situación, esto que les explico, y precisamente por eso también el doctor Luis Chura habla de no de riesgos, de cantidad de riesgos, sino de un método de cualitativo de proporcionalidad, lo llama él, y claro, está dentro también de las características, ¿no? De las medidas cautelares, la proporcionalidad, la necesidad, la temporalidad, jurisdiccionalidad, y etcétera, etcétera. Entonces, esto en principio, bien.
Bueno, en realidad lo había puesto aquí, el método de proporcionalidad del doctor Luis Guillermo Chura. Eh, Bien, haciendo un resumen entonces al respecto del método de proporcionalidad. Según el doctor Chura, ¿no? Del cual el doctor Chura nos habla, pues vamos a tomar en cuenta, dice, según el artículo 231 bis, eh, según o sea, la finalidad a la cual vayamos a buscar, ¿no? Y eh, tenemos que los innumerables del 231 bis, del 1 al 9, el 10 es la detención preventiva. Entonces, algunos van a ir justamente a apuntar a que a evitar la obstaculización o la defensa de bueno, aquí, a evitar la fuga. Unos van a ir a evitar la fuga, otros van a ir a evitar la obstaculización y otros a proteger a la sociedad y la víctima. Según él, entonces, según este tipo de método, o sea, ¿a qué va dirigido? Es que uno tiene que, desde esta perspectiva, tiene que tratar ya los riesgos y el tipo de delito, obviamente, también, pero no desde la suma de los riesgos procesales. Es decir, con este método, él plantea de que aún habiendo, y dependiendo del tipo de delito, aún habiendo en un delito leve varios riesgos procesales, pero que se pueden, con estas medidas que están del 231 bis, están del 1.9, se puede evitar estos peligros, entonces tranquilamente operar las sustitutivas, aún habiendo varios riesgos vigentes. Y al revés, plantea también de que aún con un solo riesgo, si es que no se logra contener con estas medidas estas tres finalidades que busca la constitución política del Estado, entonces opera también la detención preventiva. Y no está nada desacertada su lógica, su percepción, su método, porque ya hay, les comento, tres sentencias constitucionales, por lo menos las que yo he encontrado. No las he traído aquí, las voy a luego ya pegar en el libro más adelante. Tres sentencias constitucionales que versan sobre el principio o método de proporcionalidad y hacen referencia, justamente uno de ellos lo ganó el doctor Chura, hacen referencia a que si el juez no ha tomado en cuenta el 233 del procedimiento penal y no ha valorado correctamente el 231 bis, del por qué las medidas que se había planteado en ese entonces para el imputado, para la defensa del imputado, aseguraban suficientemente o contenían suficientemente el peligro procesal que el Ministerio Público había planteado como vigente, debería de explicar por qué con esas medidas que plantea la defensa no son suficientes y por qué es sí o sí necesario en el caso concreto, pues aquí depende de cada caso en particular, es necesaria la detención preventiva. Entonces anula los autos de vista y manda a dictar otros porque no habían hecho referencia a ello, no habían fundamentado ello. Falta de fundamentación de el por qué no se aplica el método de proporcionalidad en el caso concreto, por qué no es suficiente con estas otras medidas. Entonces, nos falta mucho por desarrollar. Yo es lo que les puedo decir al respecto. Nos falta mucho por desarrollar a nosotros como abogados, los jueces y también los vocales, obviamente, y el Tribunal Constitucional al respecto de esta temática. Mucho. Porque hay casos en donde con dos hijos procesales se ha determinado en un delito que era más o menos grave las sustitutivas. ¿Por qué? Porque el método de proporcionalidad se había logrado contener con las otras medidas los peligros que todavía estaban latentes. Entonces, es eso lo que debe de buscarse con el método de proporcionalidad y no así solamente contar riesgos, ¿no? Que de nada te sirve para colmo si es que se trata de un delito muy grave, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que por aquí va también mi libro, pero incluso estoy pensando aumentarle algo, les comento. Ya en el libro, cuando lo publique, pues seguramente haremos tal vez un seminario con la consultora igual y les voy a estar dando esa idea nueva que se me ha ocurrido. Bien, bueno, seguimos avanzando. Entonces, ahora sí entramos en materia. Hablando ya de los riesgos propiamente, eh, que se llevan a la audiencia medidas cautelares. Bien, tal vez antes y a modo de igual, de hacer una pequeña introducción a esta temática,
propiamente de los riesgos, antes de pasar a hablar de los riesgos, es importante señalar lo siguiente. Cuando vas a fundamentar, bueno, como parte víctima, ¿no? La probabilidad de autoría, y el Ministerio Público fundamenta la probabilidad de autoría, es un requisito indispensable, ¿no? Que haya un mínimo de coherencia, un mínimo de espacio-tiempo. Y eso lo define la sentencia constitucional 276, que habla 2018-S2. Esa sentencia justamente que versa sobre un supuesto robo, ¿ya? Donde inicialmente sí se había imputado a una persona por robo, se le ve detención preventiva y todo. Pero luego se amplía contra dos personas más, las cuales el Ministerio Público dice que son, em, bueno, se contradice radicalmente y dice, son autores mediatos. Pero luego también dicen, es que han colaborado al autor principal. A ver, un ratito, o sea, no estamos distinguiendo bien la diferencia entre qué es colaborar, coadyuvar, ayudar, lo que llamamos en derecho penal, en la maestría, cooperación no necesaria o cooperación necesaria, pero cooperación. ¿A quién? Al autor, ¿no? Al principal, al autor. No es lo mismo, pues, entonces el cómplice que el autor. Pero tampoco es lo mismo, pues, el autor mediato que el autor material, el autor directo. Y entonces en esta sentencia, sin hacer una mínima distinción, por eso también es grosera esta resolución del fiscal, y que es convalidada por ende por el juez y también por la sala penal en su oportunidad, cuando señalan de que sí, evidentemente no se ha establecido bien, pero ha dicho que es un autor mediato, pero también dice que han colaborado. Entonces, al final nunca ha definido cuál ha sido el grado de participación criminal que han tenido esas dos personas a las cuales se le ha dado detención preventiva en ese delito de supuesto hecho de robo agravado. Entonces, esta sentencia, por eso de ahí marca ya una línea, es un hito esta sentencia, que marca una línea y recoge todas esas sentencias que hace rato les mostré, para decir, pum, primero la carga de la prueba está en tal persona. Pum, segundo, no se debe de solamente señalar el tema de o sea, la probabilidad de autoría no se debe de decir, ah, sí, posiblemente hay un estándar mínimo de prueba que es la probabilidad, es probablemente el autor o ha participado, autor o partícipe, no es así. Se debe de establecer un mínimo, y ahí les pone un parámetro que es dónde, cuándo, cómo, quién ha realizado qué hecho, ¿no ven? Ha realizado algún hecho seguramente ilícito para poder saber de qué estamos hablando. Eso dice exactamente. Para que el juez sepa de qué estamos hablando. Pero si no sabemos dónde, cuándo, cómo, quién, por lo menos esas preguntas, no vamos a ver de qué estamos hablando, de qué se está tratando en la audiencia de medidas cautelares. Y mal podría determinarse pues una detención preventiva. Entonces, desde ahí ya hace un análisis y en la teoría es interesante, es bonito, pero la verdad es que en la práctica es muy complicado, ¿ya? Les puedo asegurar de que en la práctica yo me he topado con muchas veces en donde he intentado explicar justamente la falta de probabilidad de autoría, ¿no? Que en realidad no hay un delito como tal, pero muy difícil. Más si hablamos del tema de la teoría del delito y que el juez no te comprende porque tal vez no conoce el tema de la teoría del delito como tal, propiamente. El tema del dolo y la culpa lo confunden, son causalistas, cuando en realidad la finalidad de la acción ha sido otra, pero ellos dicen, no, aquí hay un resultado. Entonces, tiene que haber una acción, ¿no? Una causa. Causa-resultado, teoría causalista, netamente. Y no así, pues, ven la finalidad realmente de la acción, que es la que debería tomarse, por lo menos en nuestra legislación y conforme a la jurisprudencia, igual estamos en una teoría moderna, eso es lo que dice la jurisprudencia, ¿no? Entonces podemos aplicar teoría finalista, funcionalista, aunque para los funcionalistas nos falta muchísimo descuento, muchísimo. Perú ya está avanzando, pero nosotros para nada. Por lo menos entenderemos el finalismo, ¿no? Por lo menos llegaremos al finalismo, ya que seguimos con los jueces causalistas, entonces por lo menos al finalismo nos agasaremos, por lo menos. Nosotros como abogados tenemos también la obligación, ¿no? De poder ir y plantearle esta teoría finalista justamente de la acción para poder desvirtuar probabilidad de autoría.
¿Cuál ha sido la finalidad de la persona que estaba trasladando estas armas de fuego? Estaba trasladándolo ¿a dónde? A hacerlo registrar, pero no, el doctor Montalbán, juez de La Paz, no lo vio de esa manera y ¡pum!, adentro, causalismo neto. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de pelearlo. Si no se puede ir en apelación y si no se puede ir en acción de libertad. Tenemos que hacer líneas jurisprudenciales. Es nuestro deber como abogados litigantes. ¿Está bien? Bien, entonces, aclaro esta temática también es bueno y por último, ¿no? Para poder tal vez también dar un plus al respecto de la probabilidad de autoría o fumus bonis juris. Comentarles de que tengo amigos, colegas, ya igual con varios años de corrido, que me comentan pues de que solo con haber desvirtuado la probabilidad de autoría, o sea, solo con haber puesto en duda la autoría, han logrado sustitutivas en delitos de violación, por ejemplo, en delitos graves, en delitos de violación niño ni adolescente. O sea, tremendo, tremendo, tremendo esta parte, porque pues a mí por lo menos nunca me ha funcionado, les cuento, ¿no? Nunca me ha funcionado, nunca me ha resultado. Pero esto también tiene que ver mucho, ¿no? Con la suerte y demás cosas. A veces el juez está de buen humor y demás. Y te escucha. Entonces, a mis amigos les funcionó, plantearon una duda, perdón, plantearon una duda respecto de la probabilidad de autoría, tal vez respecto de la participación del sujeto en el hecho, o de la inexistencia del hecho, ¿no ven? Porque esas dos cositas nomás se juegan ahí, ¿no? ¿El hecho existe o no existe? ¿Ha participado el sujeto en el hecho o no ha participado? Ya poniendo en duda estos dos puntos, o cualquiera de estos dos puntos, ya han logrado sustitutivas. Más allá de que no hayan desvirtuado los guías procesales de una forma correcta, y por haberle hecho dudar al juez, porque eso también dice el procedimiento y eso está bien, ¿no? La duda favorece al imputado. Entonces, han dudado y han dicho, bueno, entonces creo que no ha cometido el delito, creo que le están armando el caso, o creo que se están confundiendo, o creo que esto o aquello, pero me parece que es inocente, entonces no lo voy a mandar a la cárcel. Y probable de autoría es muy, muy importante que puedan nomás intentar desvirtuar de todas las formas posibles, ¿ya? Es muy importante en la probable de autoría, no lo soslayen, por favor. Bien, ahora sí, pues aclarado este tema, vámonos a los riesgos procesales. Yo me concentro más ya en esto porque lastimosamente a mí no me funciona como les decía en un momento, y pues directamente yo tengo que ir a desvirtuar riesgos procesales a tema de poderlas atacar esto, ¿ya? ¿Qué pasa? Aquí también hay que hacer una aclaración. No es lo mismo, les decía, un delito de lesiones leves, hurto, robo, estafa, ¿no ve? Cuando estamos hablando de un delito de violación, abuso sexual, cohecho. Recientemente, en un caso que tuve, pues, tráfico de sustancias controladas. Ahorita les cuento qué es lo que pasó. No es lo mismo. Entonces, por lo que tenemos que nomás darnos cuenta de que estas sentencias que ahora les voy a traer, ¿no ve? Se aplican para los delitos leves y algunos graves, tal vez ni siquiera todos. Y para los delitos muy graves, no. Ahí realmente los jueces se van a salir por la tangente. Ahí es necesario hacer hincapié en más recursos, más pruebas, más elementos. Ahí sí es necesario esforzarnos mucho más. Por eso incluso les decía hace un momento, pues van a llegar hasta frustrarse en ese tipo de delitos. Entonces, es importante partir de esta idea. Cada caso es independiente, cada caso es único, cada caso es diferente. Por más que se parezcan, ¿no? Y sí, se parecen muchos casos, pero cada caso es único. Entonces, hay que darle la prioridad a ese caso como tal, hay que verlo como un caso único, como es, y ahí sobre eso hay que trabajar sobre el tema de los riesgos. Bien, para la audiencia de medidas cautelares, ¿qué tenemos? ¿Qué dice el procedimiento? Como les dije hace un momento, pues la carga de la prueba está en el acusador. Entonces, ¿quién debería de probar que no tiene domicilio la persona, el imputado? La víctima y el acusador público, el fiscal. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Sucede de que por lo menos desde la sentencia constitucional 276/2018-2, les digo, es un hito esta sentencia, y de ahí miren hasta estas alturas, ya se han modificado hasta las leyes y demás. Veo que varios fiscales sí están tomando en cuenta el tema de este punto. Cuando ya no encuentran contradicciones,
entre el carnet, entre lo que declara el imputado, entre lo que nos dice el CERECI, entre lo que nos dice el CEGIP, cuando todo esto coincide, pues ya no le ponen como riesgo. No todos, como les digo, la mayoría. Y depende del tipo de delito. Por lo menos eso yo lo vi en un delito de abuso sexual, supuesto abuso sexual de menor, en donde recientemente me tocó ver y ahí vi que el fiscal, no voy a dar su nombre, agarró aquí en el alto esta y puso el tema de que, como había declarado, había juntado en su declaración facturitas de luz, agua, sus papeles de su casa, pues no había contradicciones y dijo, bueno, entonces no 234.1 ni 2. También lo mismo había juntado de su trabajo. Entonces no le puso 234 unidos. ¿De dónde va a sacar? ¿De dónde se va a inventar que no tiene un domicilio si no hay ni siquiera contradicciones? Ya esta parte de las contradicciones es un tema también muy, muy álgido. A ver, les explico. Recientemente he encontrado una sentencia, y bueno, aquí también está la sentencia constitucional 276 que va 2018-2. En la sentencia 276 que va 2018-2 dice que a pesar de que el fiscal y en su oportunidad el juez y el vocal han determinado de que decía una cosa en su declaración, en el CEGIP decía otra cosa y en el CECI decía otra cosa, o bueno, en su carnet y en el CEGI, en el CECI y en su declaración, tres domicilios, supuestamente tenía tres domicilios, y eso lo dice en la, em, en la resolución, lo van a poder ver, ustedes lo revisan, van a ver que dice textualmente eso, tres contradicciones, tres domicilios. Entonces, debería de aplicarse, ¿no? El tema de que, no, entonces ya con esto se fundamenta el tema de que no tiene un domicilio conocido, como lo ha hecho en su oportunidad el fiscal, el juez y el vocal. Pero esta sentencia dice, no, un ratito. A ver, han dicho, el fiscal ha dicho, tiene tres domicilios. Nunca ha dicho, ¿por qué no tiene un domicilio? ¿Por qué concluye que no tiene un domicilio? Nunca ha explicado, menos ha argumentado, ha mostrado una evidencia. Carga de la prueba. Y ahí lo saca muy lindo. Dice, carga de la prueba. ¿En quién está? Ministerio Público, acusador. ¿Han adjuntado algún elemento, alguna información que sea, que nos pueda dar certeza de que, pues, sí, por lo menos para fundar el riesgo procesal, ¿no? De la ausencia del domicilio. Un elemento de prueba que pueda determinar que no tiene un domicilio. Solo lo ha señalado. Solo ha dicho, no tiene domicilio porque hay tres domicilios que encontramos. Solo lo ha señalado. Peor aún dice, ¿no? Que no ha hecho una vinculación, no ha dicho cómo, por qué el hecho de que supuestamente no tiene este domicilio conocido implica necesariamente ya determina ya el tema del peligro de fuga. Entonces, al no haber esta fundamentación, lo anula. Dice, no al lugar, ya, y lo tumba, este riesgo procesal, a pesar de que habían esas contradicciones, les comento. Y es muy interesante leer esa sentencia constitucional. Les invito a leerlo realmente íntegramente y analizarlo, que es muy linda esa sentencia. Entonces, así da un panorama, entonces dicen no, no lugar, y por ende, en un delito de robo grabado, en donde la probabilidad de autoría también no se había fundado bien, ¿no ve? Todo coincidía también, entonces lo anula y dicen, no, aquí no hay un riesgo de ausencia de domicilio, no se fundamenta correctamente. Bien, y ¿qué pasa ahora? Hagamos una pausa y miren, ¿qué pasa ahora en la actualidad? Encontré otra sentencia, recién, ¿no? Recién ayer buscando, hoy día creo que fue en la madrugada buscando, y me sale de que lo mismo, pero en otro tipo de delito. No hay, dice lo mismo, se les dice una cosa, en su declaración dice otra, y en su carnet dice otra cosa. Al final hay una contradicción, dice en la sentencia. Y el juez la convalida, y el vocal lo convalida, se va en una acción de libertad. ¿Y qué creen? El Tribunal Constitucional lo convalida. Y dice, sí, evidentemente esto demuestra de que no hay un domicilio conocido. ¿Por qué? ¿Por qué esa distinción? En esta dijo una cosa y en la otra, ¿por qué dice otra cosa? Simple, era otro tipo de delito. Era un delito de, eh,
Era un delito de, se me ha ido ahorita el primer delito, pero luego han ampliado por infanticidio. O sea, el hecho de hablar ya de infanticidio te da, ¿no?, un panorama ya muy diferente. Ya estás hablando de 30 años sin derecho a indulto. Entonces, no, pues, no lo va a tratar de la misma manera que un delito de robo agravado, en el cual ni siquiera había bien fundamental la probabilidad de autoría. No, en el otro ha determinado que sí concurre, por ende hay ese riesgo que que sí lo ha acreditado correctamente el Ministerio Público, a pesar de que está la 1173, la sentencia 276, 2018 y el S2, a pesar de todo eso. Y lo ha dado por bien hecho. Por ende, pues detención preventiva y lo ratifica. ¿No ve? Entonces, les digo, el entendimiento siempre van a tener cuidado con esto. Es muy diferente dependiendo del caso concreto. Entonces, no es lo mismo un delito leve y un delito muy grave. Entonces, en este caso, un delito leve, grave, digamos, ¿no? Un robo agravado, pero muy grave, infanticidio, pues no es lo mismo. O sea, así de esa manera es que se ha procedido. ¿Ya? Bien, a ver, vámonos avanzando un poco más para el tema del trabajo. ¿Ya? Bueno, a ver, al respecto, antes de pasar al trabajo, tal vez aquí yo les voy a dar una idea, miren, y voy a pasar un resumen de esto, pues, también a la consultora, para que, Lourdes, ¿no? Para que pueda pasarles este material de apoyo, ¿ya? Donde les voy a dar justamente estos documentos mínimos que por lo menos yo he visto que sí funcionan, y también haciendo hincapié en otros documentos más que en los casos también más graves puedan ayudarles, pero como les dije, no son garantía para los casos muy graves, pero les va a servir de mucho para muchos delitos, porque la mayoría de los delitos no son muy graves, ¿no? La mayoría de los delitos son entre leves y graves, la mayoría. Y rara vez te tocas con un delito de asesinato, infanticidio, homicidio, feminicidio, ¿no? Violación de una niña adolescente, rara vez. Entonces, les va a servir de mucho por ende. ¿Cuáles son esos documentos? En la medida y medidas cautelares, entre los documentos que he visto que actualmente están funcionando, están ese tema de presentar facturas de luz y agua, a pesar de que no te lo exige la ley ni la jurisprudencia, debes hacerlo, nunca peques de confiado. Ya declarado, muy bien, asegúrate de que declare, lo mismo sea en su carnet, acompañar facturas de luz y agua. Si no puedes hacerlo, entonces en la audiencia cautelar, facturas de luz y agua, el tema de dónde vive, ¿no? Cómo vive, no es lo mismo. Si bien la jurisprudencia no le exige propiedad, pero sí un contrato de alquiler anticrético, y si es que no tiene el folio real, ¿no? Si es que lo tuviera, genial. Y si es que está a nombre de los padres, una declaración voluntaria de los padres ante notaría, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo para que así, es lo bueno, ¿no? Y también mucho difiere, ¿no? En la práctica no es lo mismo estar en una audiencia cautelar con aprendido 226, en donde todo es rápido, entonces reunir los documentos va a ser fregado, es una tarea muy, muy complicada, que tener la fase preliminar entera en donde pues vas a poder reunir no solamente un certificadito de la zona, vas a poder pedir, y tienes que hacerlo, cuidado que te confíes, el tema de los requerimientos al fiscal para que te entregue lo que es registro domiciliario, el tema también lo mismo en el trabajo, una verificación laboral por el investigador, etcétera, etcétera, ¿no? Para demostrar con los documentos abundantes de que tiene una red de naturalización. Entonces, hay que hacerlo. Pero una audiencia de media cautelar 226, movete solamente con el tema del certificado de la zona, factura exclusiva, los papeles que tenga, impuestos, todo lo que tenga, pues de la casa, que no sea contradictorio a su declaración y a su carnet. Si es un carnet, el carnet es obviamente lo que va a pesar menos, porque ustedes saben que el carnet se actualiza y eso se puede explicar en una acción de libertad. ¿No? Que hasta tal época, hasta tal año ha vivido en tal lugar, por ende no actualizó el carnet, pero ya está viviendo en este lugar y aquí tiene su contrato, aquí tiene sus facturas, aquí tiene esto, aquí tiene declaraciones, aquí tiene todo. Pero si solo un documento nomás es contradictorio como en el carnet, que a veces pasa, en la práctica pasa muchas veces que no se actualizan el carnet los clientes, ¿no ve?
y por ende, como no está actualizado, pues siempre va a chocar de repente con lo que ha declarado, porque va a declarar la verdad, ¿no? Va a declarar dónde vive realmente, y está bien que declare eso dónde vive, que coincida pero con todos los otros documentos, entonces ya, si bien le dan una detención preventiva, apelación inmediatamente, acción de libertad para agilizar, salas penales, y ahí pues Dios mediante se pueda lograr unas medidas sustitutivas, porque el carnet no va a pesar ya tanto, sino lo que ha declarado, sino los papeles y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, eso es tomarlo en cuenta también, tienen que tomarlo en cuenta. De esto les voy a pasar, como les decía, un resumen, un compendio, algo sencillo, muy rápido, muy práctico, mediante la consultora. Bien, eh, bueno, del trabajo. Asimismo, pues del trabajo. En la práctica forense, igual, lastimosamente he podido ver de que si encuentro en tu carnet que dice estudiante, que es lo que creo que la mayoría tiene, ¿no? Carnet de estudiante y tú declaras que eres abogado, que eres, no sé, pintor, no sé, cualquier otro oficio o profesión, ya hay contradicción. El Ministerio Público va a agarrar y va a decir, no, aquí hay contradicción, nuestro canal dice una cosa y él declara otra cosa. Por ende, habiendo esta contradicción, hay peligro de fuga, ¿no ven? 234, numeral 1, en su elemento de trabajo. Eso es lo que pasa en la práctica forense. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer siempre, el tema de, y vean, contrasten, voy a encontrar una sentencia también, se los voy a dejar por ahí en el compendio, cuando dice que este tema de la declaración que hay y de los datos de la imputación formal son tan importantes, porque ahí le ponen, ¿no ve? Domicilio, datos generales del imputado, domicilio, tal lugar. Datos generales del trabajo, ¿no ven? Datos del trabajo, aunque a médico, digamos, soy chofer. Y este tema, aunque no coincida con el tema del carnet, ¿no? Que diga, soy estudiante, y hay una sentencia, se los voy a dejar ahí, que dice que también debe de valorarse la imputación realizada por el Ministerio Público. Y eso es muy lindo, ¿no? Claro, porque en el Ministerio, ¿qué contradictorio es que te diga el Ministerio Público? No tiene un domicilio, no tiene un trabajo. Pero en su propia resolución de medios cautelares está ahí, ¿no? El domicilio y el trabajo. Absurdo. Y evidentemente, claro, puede señalarse una cosa en la declaración y en sus datos generales, pero puede decir otra cosa el carnet. Entonces, eso se explica, ¿no? Se explica, no está actualizado, se debe de explicar al juez, porque no es que haya una contradicción, no se ha actualizado simplemente, pero la declaración es lo que cuenta, la imputación está con esos datos, eso es lo que cuenta y por ende no puede señalarse pues de que no tiene un domicilio, una actividad lícita. Y máxime, no si ahora la ley te exige que el Ministerio Público o acusador particular deben de probar, deben de demostrar con elementos de convicción que no tiene un trabajo, una actividad lícita. No que tiene dos, tres, cuatro, eso también sería negativo, o sea, no se debe de valorar de esa forma, sino que no tiene un trabajo, una actividad lícita. Entonces, si no demuestra de alguna forma con algún elemento que no tiene una actividad lícita, pues no debe de tomarse en cuenta, en principio. Pero ahora yo les digo en la práctica, nunca se confíen. Ya declaró que es chofer, pues consigan el certificado del sindicato. Tiene sus hojas de ruta. Consigan toda la documentación que pueda respaldar para que así vaya y si bien no les dan en la cautelar, pues en la apelación, sacarlo. Ahí se va a valorar todos esos documentos. Y si no, en la acción de libertad. ¿Por qué? Porque ahí se va a valorar los documentos, ahí está las certificaciones, hojas de trabajo, etcétera, esto más, y el tema de, porque son varios documentos, ¿no? Que se tienen que reunir, todos los que puedan, y ahí mismo también el tema de lo que ha declarado y la imputación misma que dice lo mismo, y solo que el carnet nada más esté desactualizado, que el carnet no tiene la función, la finalidad, poder demostrar a qué uno se dedica, porque no es esa la finalidad del carnet. La única finalidad del carnet es de identificar a la persona, nada más, no de demostrar a qué se dedica. Entonces, con esos argumentos, poder lograr una medida sustitutiva. ¿Está bien? Bien, aquí pues vamos un poquito haciendo hincapié en algunas sentencias que en realidad yo les estoy resumiendo todo, ¿no? Eh, ya considero innecesaria volverlas a leer.
Riesgo de fuga 241 respecto a la familia. Ah, bueno, esto ya es un tema que se ha superado ya. Y solo he visto una sentencia, porque era un delito muy grave, que ha tomado en cuenta esto de la familia, porque, como les dije, no se confíen, ¿no ve? Pues se ha confiado, ni siquiera habían presentado la cédula de identidad, bueno, las fotocopias de carnet, ¿no? De los padres, nada. Ha determinado como un delito muy grave, se han agarrado de eso y han dicho, nunca presentar ningún documento en una cesación, ¿era? Que determine que hay una familia constituida. Y es que en primera instancia se había negado todo, que no tenía familia, porque no presentaba ningún documento, no tenía familia, nada, porque era un delito muy grave por eso. Pero normalmente, ¿qué pasa? Partimos de la regla, pero nunca se confíen, adjunten nomás documentación relativa a la familia. Hoy en día ya se ha superado este tema con nueva Constitución Política del Estado, de que se puede hablar de cualquier tipo de familia, todo tipo de familias, ¿no? Papá, solo mamá, solo papá, etcétera, etcétera. Incluso uno solo nomás, pero desde mi perspectiva siempre se tiene familiares. Entonces, por mi experiencia, siempre hay alguien que pueda adjuntar, así sea un hermano, ahí está, tengo mi fotocopia de carnet, ¿no ve? Y lo adjunto. Soy el hermano, es familiar. Entonces, hay familia. Con eso es suficiente. No es necesario que ustedes tampoco demuestren, como dice la ley y la jurisprudencia, pero yo les digo, háganlo, háganlo porque al fin y al cabo demuestran un arraigo natural y social, ¿no? Y la familia te arraiga, ¿no ve? Una familia te arraiga. Entonces, en ese sentido, pues, preséntenlo nomás. Bien, respecto del riesgo de fuga del 234 numeral 2, en la práctica forense he visto una total, eh, no sé si decir aberración o simplemente confusión al respecto del tratamiento de este riesgo procesal. Porque si se fijan y se van a dar cuenta, me van a dar la razón, todos los jueces, todos los fiscales fundan este riesgo del 234.2 en la ausencia de arraigo natural y social. O sea, si está latente el uno, automáticamente está latente el 2. Y al revés, ¿no? Si se desvirtúa el uno, automáticamente se desvirtúa el 2. Yo la verdad es que ya me he cansado de poder querer pelear esto y cambiar esta temática. Simplemente me voy a lo que pues es más sencillo para mí, hacer, convalidar esto, ¿no? Que está mal, pero bueno. Como el juez le dice, bueno, entonces si desvirtúas el uno, está desvirtuado el dos, pues simplemente repito esas palabras y ya. Pero la verdad es que esa no es el entendimiento que se le debe dar. Hay dos sentencias constitucionales, aquí les tengo una, la otra es de 2013, y es que esa de 2013 es la que se ha interpretado mal, lastimosamente. Pero en esta, la de 2007, 670-2007-R de 7 de agosto, es más clara, ¿no? Y señala lo siguiente: esta circunstancia debe ser objetivamente demostrada por el Ministerio Público o querellante a través de las pruebas pertinentes, en base a las cuales el juzgador debe pronunciar resolución, aclarándose que, como sostiene la jurisprudencia glosada, no es suficiente la mera presunción respecto al peligro de fuga que realiza el juzgador basado en aspectos no vinculados a la circunstancia prevista en el 234.2 del procedimiento penal. Es decir, que se debe de demostrar aparte, independientemente del 234.1, se debe de demostrar aparte con elementos objetivos de que tiene facilidades de abandonar el país, ¿no? El imputado. Pero como hoy en día, les digo, ha sido mal entendido por la sentencia constitucional de una de 2013, pues al final se ha entendido de que si no tiene arraigo natural y social, pues tiene facilidades de abandonar el país. Algo absurdo, ¿no? Un ejemplo claro de cuando, digamos, uno tendría una facilidad de abandonar el país es cuando ya tiene pasaporte a Estados Unidos, tiene visa a Estados Unidos, ya ha salido muchas veces, tiene familia en Estados Unidos, sí tiene facilidades de abandonar el país a Estados Unidos. Ese sería un ejemplo claro. Bien, respecto, pues aclarado también esta temática, ¿no? De que en la práctica, pues hacen depender del 234.2 del 234.1, pues eh, creo que es innecesario seguir ahondando sobre el tema. Ahora bien, no voy a ir a los otros riesgos porque normalmente y en la práctica he visto que no los ponen en todos los casos, o sea, en la mayoría de los casos no los ponen.
salvo que sea, ¿no? Aplicación del 226, digamos, se le ha notificado, o 224, no se le ha notificado, no ha ido a declarar. Bueno, son raros los casos en donde he visto que sí les ponen otros riesgos, normalmente, ¿no? Cuando ya tiene otra sentencia y demás, pero la mayoría no son así. Entonces, tenemos de que vamos a ser prácticos y nos vamos a ir a la gran mayoría de casos. 234.1 y 2, 234.7, antes 234.10, como dice acá, ¿no? Es 234.7. Entonces, eso, eh, ¿cómo lo vamos a fundamentar en audiencia, tratar de desvirtuar? Es muy complicado, si, sobre todo si te llega al tema en 226, muy complicado, ¿no? Pero también la carga de la prueba nos favorece, entonces deberíamos de siempre indicar, ¿no? De que actualmente la ley claramente establece que debe de presentarse un elemento, aunque sea uno solo, para demostrar que hay un peligro efectivo para la sociedad. Ahora, hasta ahí estamos bien, nos entendemos, ¿no? Hasta ahí la sentencia constitucional 276 que va 2018-S2 nos ayuda. Hay otras sentencias más que incluso ratifican esto. Debe de acreditarse no solo con el REHAB, el peligro efectivo para la sociedad, ya les digo, sino también con el tema de otros elementos más, antecedentes policiales, antecedentes FELC-N, antecedentes de tránsito, hasta recuerdo una sentencia que decía una valoración psicológica del imputado. Entonces, con todos estos elementos, pues uno puede incluso demostrar, aunque no es nuestra labor, ¿no? Pero uno puede demostrar inclusive el tema de que no concurre este riesgo procesal. El ZEHAP y el CEMI, ¿no? Los más importantes. Los más importantes, pero no los únicos. Como les decía, son los otros documentos más que pueden acompañar. Si tienen la etapa preliminar, deben de conseguirlos definitivamente. Ahora, no es lo mismo, no veo peligro efectivo para la sociedad en los delitos comunes, ordinarios, que el peligro efectivo para la víctima o denunciante, en los delitos, peor aún, ¿no? En los delitos de la ley 348. Es realmente muy complicado hablar de este tema porque ya la temática ahí se complica radicalmente. Hay muchas sentencias, 2018, 001, 2019-S3, hay muchas sentencias que ratifican la, ¿cómo se llama esto? La vulnerabilidad de la mujer, ¿no ve? Por el solo hecho de ser mujer, esa perspectiva de género. Por si acaso no comparto esa perspectiva de género, pero no estamos tampoco para ahorita hablar sobre ese tema, no es no es el objeto del tema, de la temática, pero sí les digo que está mal entendido. Debería de haber una perspectiva de la persona débil, pero no una perspectiva de género. La perspectiva de género, y con esa perspectiva de género, aún no haya ni un solo elemento, y eso también ya está en la jurisprudencia, eh, persiste este peligro procesal. Sin ningún elemento, solo con el hecho de palabras líricas, ¿no ve? Decir, no, pero la convención se da, que la constitución, que la sentencia constitucional ha dicho, que la perspectiva de género, ¿no ve? Que hay un grado de vulnerabilidad, que la interseccionalidad, y yo lo transcribo también en mi libro de cesación de detención preventiva. Está esa línea ahí, hay una línea ya marcada, pero y espero que algún día, ¿no? La ley que ahora están queriendo, creo que tratar otra vez la 348, pues ahí la corrijan, porque no me parece que está muy bien. Tal vez para ciertos delitos muy graves, ¿no? Como violación y niño adolescente, feminicidio, ya puede ser aceptable. Pero para otros delitos, como violencia intrafamiliar, por 3 días de impedimento, pues no me parece, porque están aplicando la misma línea igual, ¿no? De vulnerabilidad, perspectiva de género y todo esto, y con argumentos líricos y meramente retóricos, hay detención preventiva. ¿Por qué? Porque persiste ese riesgo del 234.7. Y no sé, no me parece porque la idea no creo que sea esa, ¿no? De darle una pena anticipada al autor, ¿no? Si esa es la idea, entonces estamos totalmente desnaturalizando el principio de instrumentalidad que tienen las medidas cautelares, ¿no? Entonces ya para qué medidas cautelares, ¿no? Directamente lo condenaremos, que esté en la cárcel. No hay instrumentalidad ahí. Tiene que haber una instrumentalidad, tiene que haber un fin. ¿Para qué? Entonces, hay un desarrollo, digamos, de las sentencias constitucionales que planteo acá, bueno, por lo menos haciendo un poquito de historia. El hacer 056-2014 de 3 de enero establece justamente que es
constitucional este riesgo procesal. Luego también hay otra sentencia constitucional, no la puse aquí, que modifica, la 0074, si no me equivoco, modifica este entendimiento. Luego hay otra sentencia también que vuelve a modificar y vuelve a la 0056, y al final el entendimiento es el siguiente. No es el ZEHAP el único documento con el cual se puede demostrar que no hay peligro efectivo para la sociedad de la víctima y el denunciante, sino todos los otros documentos y circunstancias. Entonces, esto va a estar siempre sujeto ¿a qué? A interpretación del juez, según el tipo de delito, pero por lo menos nos da un panorama, una línea de que tenemos que conseguir esos documentos. REHAP, SENVI, antecedentes policiales, narcotráfico, tránsito, eh, incluso el tema de, la, de una valoración psicológica, como les decía. Eh, y aquí viene un punto aparte, miren, hasta ahí, ya. Ya en la práctica, comentarles y haciéndoles un adelanto, ¿no? Para el tema también nos sirve para la cautelar, pero también para el tema de la cesación, sobre todo, las garantías unilaterales. Esto no está como tal en una sentencia constitucional, por lo menos no la he visto. Creo que la única sería tal vez la misma de 2018. Hay una sentencia constitucional de 2018 que dice que las garantías personales están prohibidas, las garantías mutuas están prohibidas. Eso implica revictimización. Que el único que tiene el derecho para poder plantear o solicitar garantías unilaterales es la víctima. Y precisamente creo que es esa sentencia la que abre la puerta a que ahora, pues en la práctica forense, y este es el plus, creo, ¿no? Que les damos justamente a través de estos cursos, es que si la víctima, si pueden de alguna forma, ¿no? Lograr que la víctima o el Ministerio Público determine, o el investigador, no sé, soliciten las garantías unilaterales y brindan esas garantías unilaterales, pero sobre todo sería genial si la víctima no lo pide, porque también si uno va y dice en un delito más o menos grave, quiero darle garantías a la víctima, el fiscal no te va a aceptar así, tal cual. Entonces hay que buscar la manera, las formas, los medios, y eso es caso por caso. Es como, no os puedo dar aquí una regla de ello, es caso por caso, para poder luego lograr dar las garantías a la víctima, que ella pida y lograr darles las garantías. De esa manera, por un tema de un juez, el doctor Alan Sabe te lo explicaba, un tema del protocolo de audiencia de medidas cautelares señala de que debe haber un lineamiento en el tema de los vocales y los jueces, no así darle certidumbre jurídica a los litigantes y a la sociedad. Entonces decía él que hay una línea ya trazada por las salas penales en donde es suficiente el documento de las garantías solicitadas por la víctima para desvirtuar el 234.7, peligro efectivo para la víctima. Esto lo estoy hablando de los delitos de la ley 348, propiamente de la violencia intrafamiliar, ¿no? Que están tanto en boga. Y los delitos, bueno, por ahí relacionados, pero no tanto así, digamos, de los delitos de violación niño ni adolescente, ¿no? O abuso sexual de menor, ¿no? Abuso sexual niño ni adolescente, abuso sexual. Porque les comento que incluso hay otra sentencia constitucional, una en particular, por eso es caso por caso, que hablaba sobre el tema de de que se puede desvirtuar, pero esto es una cesación, ¿ya? Se puede desvirtuar este riesgo del 234.7, pero efectivo para la víctima, si la menor de edad, que en ese entonces tenía 17, 16, no sé, cuando ocurrió el hecho, y por el cual se ha determinado la existencia de este peligro procesal, únicamente basado en esa condición de edad, de minoridad, pues ahora como ya ha cambiado su condición, ya es mayor de edad, automáticamente este riesgo deja de estar latente. Con esta sentencia constitucional yo logré una cesación de la detención preventiva. Pues les digo, me costó muchísimo encontrarla en un caso de abuso sexual de menor. Entonces, es muy importante poder revisar jurisprudencia en la página del Tribunal Constitucional, ¿no? De casitos que nosotros tenemos para poder ayudarnos y apoyarnos en ello, en la fundamentación. Y porque también van saliendo nuevas sentencias, ¿no? Porque esa sentencia es de este año, 2024. Entonces, eso es lo que les puedo decir al respecto de este riesgo procesal. Bien, el otro tema es el riesgo del 235 numeral 2, porque el uno también les comento que ya no lo pone.
Más bien, porque en ese entonces, pues cualquier cosa ponían de que se iba a influir y demás en los documentos, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, los fiscales ahora son, conforme a estas líneas jurisprudenciales que han salido, más coherentes, más razonables, y pues ahora están directamente poniendo el 235.2, que aunque no está igual bien fundamentado, repito, igual en esa parte es arbitrario, porque nunca se establece cómo se va a influir, de qué manera se va a influir, o cómo se está influyendo, cuál es el comportamiento del imputado para concluir que ha influido, va a influir en la víctima o en los testigos o en los peritos. Igualito nomás le piden, le ponen, perdón, este riesgo procesal en la imputación formal. Y los jueces igualito nomás lo ratifican y dicen, sí, puede, puede, ese es el término que incluso utilizan, aunque está prohibido por la jurisprudencia ya, dicen, puede influir en los testigos. Hay testigos por lógica, así que puede influir en ellos, puede influir en la víctima, la principal testigo del caso, así le ponen. Entonces, con esas aclaraciones les comento de que lo siguen poniendo y pues es un poco complicado, esto va a depender mucho del tipo de delito, pero al final hasta estratégicos hay que ser. Miren, yo creo que hay que ser estratégicos. ¿En qué sentido? Miren, si vamos a pedir unas sustitutivas, vamos a decir, pero se puede contener este riesgo procesal con esto, con esta medida, ¿no ve? Conforme ya nos dice el 231 bis, ¿no? Con estas medidas, principio de proporcionalidad, método del doctor Chura también, ¿no? Que nos señala lo mismo. ¿Cuáles son los riesgos vigentes? Entonces tendríamos que por lo menos hasta por estrategia decir, ya 235.2 ya está vigente ese riesgo procesal. ¿Y cómo lo contenemos? Porque sin riesgos tendría que ser por libertad pura y simple, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pedir también si decimos no hay riesgos, pero también pedimos luego las sustitutivas, pedimos la domiciliaria, o pedimos que vaya a firmar, o que de esto o aquello? No. O sea, por lo menos esto hasta por estrategia decir, bueno, está vigente el 235.2, pero se puede contener con esto, ¿no? Prohibiciones. Prohibición de acercarse a los testigos, a los peritos y a la víctima. Que explique el juez por qué con esta prohibición no sería suficiente. Además, la detención domiciliaria. ¿Por qué no es suficiente con la detención domiciliaria, con la prohibición, contener este riesgo procesal, que es el único que está vigente? ¿No ve? Además, también para asegurar su presencia dentro del proceso, porque no es suficiente con la firma cada mes o cada 2 semanas o cada 15 días ante el Ministerio Público en el marcado biométrico. Porque no es suficiente con el tema de una, no sé, de dos garantes, su presencia también. ¿Por qué no es suficiente asegurar su presencia con dos garantes solventes o dos garantes personales? ¿Por qué no es suficiente con las prohibiciones, los garantes, el arraigo? ¿No ve? ¿Por qué? Tiene que explicarse. O sea, pido estas numerales del 231 bis, del 199, pido este en concreto y este más. Eso va a contener este riesgo procesal. Estos riesgos también pido, perdón, estas medidas también pido, señor juez, aplique, porque eso va a contener y es suficiente para contener este peligro procesal. ¿No ve? Esta situación, para garantizar su presencia en el juicio, para que no obstaculice. Perfecto lo que dice el doctor Chura. Ahí está perfecto, cabal, muy bien. Y el juez tiene que dar respuesta a eso. Tiene que explicar por qué no es suficiente lo que uno está pidiendo contener con eso. ¿Por qué siempre sí o sí es necesario la detención preventiva para contener esos riesgos? Ya, y ahí está justamente también el procedimiento penal que ahora pues nos apoya bastante, cuando dice, ¿no? En su artículo, en el 231 bis, en sus Romanos 2, dice, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá, no dice podrá, dice deberá imponer algunas de las previstas en los numerales 1 al 9 del parágrafo precedente, excepto para las personas procesadas por los delitos de feminicidio, infanticidio y o violación niño, niña, adolescente. Hasta ahí. Como lo dice muy claro, ¿no? Siempre que sea posible contener los peligros de obstaculización y de fuga con las medidas del 239.1
231 bis del 1 al 9, debe de hacerlo, debe de imponer eso. Nosotros tenemos que darle eso más bien al juez, decir, señor juez, con esto, con esto, con esto, se puede contener los riesgos. Ah, pero si usted me dice, y el código es claro, ¿no ve? Debe de imponer eso. Si yo le estoy demostrando que eso contiene, es suficiente. Pero si usted dice que no, entonces debe de decirme por qué no. Porque siempre sí o sí la detención preventiva es la única medida que va a garantizar contener esos riesgos procesales vigentes. ¿No ve? Asegurar la presencia del imputado en el proceso, el periodo de obstaculización y los peligros contra la víctima, los riesgos contra la víctima. Entonces, eso es lo que se tiene que fundamentar bien en la audiencia de medida cautelar de parte de la defensa. Hecho eso, ya nos da el tema, si no nos dan curso, no apelación, no nos dan curso, acción de libertad. Principio de proporcionalidad, ahí se tienen 3 sentencias que les voy a pasar en el compendio, prácticamente ya estamos creando una línea, ¿no? Y ojalá sea así, una línea jurisprudencial en donde pues se debe de respetar el principio de proporcionalidad. El juez debe dar respuesta a esto. El vocal debe dar respuesta a esto. ¿Por qué no es suficiente con estas medidas que ha propuesto el imputado, ¿no ve? A través de su defensa técnica? Entonces, ese es el detalle, a ese ámbito tenemos que llegar, a ese debate hay que llegar. Muy bien. Bien, entonces con esto pues hemos concluido, son las 8:30 también. Vamos a habilitar el tema de las preguntas, por favor, a través de la... Ah, bueno, tengo un ejemplo, ¿no? A ver, bueno, hay algunas preguntas y luego vamos a irnos al ejemplo de que se los traje ahí para que lo podamos analizar. Vámonos primero para las preguntas, para hacerlo también más dinámico, porque tal vez ya están un poco cansados. 1 hora y media de exposición también es amplio. Vámonos, por favor, con las preguntas. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente. Mi pregunta es mayormente usted sabe, ¿no? Que para la detención preventiva, siempre, si demuestra trabajo, familia y domicilio, se agarran el peligro para la víctima y la sociedad, ¿no? Para solicitar la detención preventiva, ¿no? Una medida cautelar. Si cuando una persona está ya en el penal, le piden un test psicológico, ¿no? Para desvirtuarla, ¿no? El peligro para la sociedad y la víctima, ¿no? Pero si yo me contrato un psicólogo particular para una audiencia y él me hace el test psicológico, ya que yo conozco un psicólogo, ¿no? Que lo conozco de años y tiene permiso del sede, y lo llevo a la audiencia cautelar para que él hable de eso, pues, se presente como psicólogo y determine con un informe que no soy un peligro. ¿Puede ser válido o no en una audiencia cautelar? Ya, a ver, ahí vamos a hablar de varios temas. Primero que nada, una pregunta, estimado colega, ¿de qué tipo de delito estamos hablando? Bueno, podemos hacer una violencia familiar, un robo y una violación, un ejemplo. Esa duda Ya, tengo. bueno, a ver, respecto del robo ya es un poco diferente el tratamiento al respecto, pero el tema de la ley 348, ¿no ve? Como les decía, violencia intrafamiliar, violación, más o menos van por el mismo camino. Miren, y a todos, ¿no? Miren, para empezar, si hablamos de los delitos de la ley 348, violación, violencia intrafamiliar, no sirve el informe psicológico, porque ya hay jurisprudencia al respecto en donde se ha planteado incluso por médicos forenses, perdón, psicólogos forenses, en donde se ha determinado que no es suficiente, que eso no desvirtúa el peligro efectivo para la víctima. Y es que ese informe psicológico decía que no era un peligro para la sociedad, no era un peligro para nadie, ¿no? Que era una buena persona, que sus características de personalidad no ve, eran así, 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 así. Pero esa sentencia decía claramente, de forma textual, dice, no, es que el informe psicológico no desvirtúa el peligro efectivo para la víctima, ¿ya? Eso en principio aclararles en ese tipo de delitos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Como les decía hace un instante, lo único que nos queda es ver de forma estratégica y según el caso concreto, esto hay que analizarlo según el caso concreto, el tema de las garantías solicitadas por la víctima o por el investigador o por el Ministerio Público para poder determinar, pues, que se está brindando las garantías unilaterales solicitadas, ¿no? A cumplimiento de un requerimiento fiscal, etcétera. De esta manera, y obviamente, ¿no? Con salida judicial respectiva, etcétera. Y solo de esta manera pedir
desvirtuar este riesgo procesal del 234.7. Eso es lo que quiero decirles y aclararles. Prácticamente no hay otra manera. Lo otro, lo que yo les decía, esta última sentencia constitucional de este año para un delito de abuso sexual es porque ha cumplido 18 a la fecha. Entonces, eso igual no sirve para un caso concreto. En mi caso me ha servido, pero no en todos los casos de violación o en todos los casos de la ley 348 va a aplicarse. Entonces hay que analizar caso por caso, pero yo creo que las garantías unilaterales son el mejor camino y hay que analizarlo igual caso por caso. Ahora, respecto del otro ejemplo que nos daba del delito de robo, el colega, pues ahí sí es diferente. Por ejemplo, si hablamos de un robo, habría que ver, ¿no? Cómo se ha impuesto la medida cautelar, ese peligro procesal como tal. ¿Por qué se ha impuesto? Porque también habría que ver si, no, es que es con el arma de, qué sé yo, el arma blanca o el arma de fuego, que se ha amenazado a la víctima, ¿no veis? Se le ha robado y por ende persiste el peligro procesal de 247. Estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Que está en la medida, en la probabilidad de autoría, 233.1. Y en principio existe jurisprudencia que también dice que no se puede hacer depender el 1 del 2, o el 2 del 1, mejor dicho, el 233.2 del 233.1. Y por otro lado, ya en la práctica eso tiene que ver más con el tema de la cesación, pero se debe de plantear otro tipo de requerimientos, solicitar otro tipo de requerimientos para poder desvirtuar este peligro procesal del 234.7, peligro efectivo para la sociedad y para la víctima en un delito de robo. Pero como su tratamiento es de un delito ordinario, su estándar no va a ser muy alto. En cambio, el estándar de la ley especial, ¿no ve? De la ley 348 es muy alto. En este caso yo creo que tendremos más oportunidad de poder desvirtuar este peligro procesal del 234.7. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda. Marcos Daniel Sorco Vidal. Siga, por favor, con su pregunta. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Gracias. ¿Me escucha bien? Sí, claro que sí. Gracias. Lo siguiente, una pregunta muy importante porque en el tema de la ley 348, por ejemplo, o temas en donde está inmerso la sexualidad o niño, niña, adolescente, los fiscales de materia, bueno, solicitan ellos y basan los riesgos procesales en los mismos hechos de la imputación formal. E incluso ellos mismos basan la solicitud ya en la vulnerabilidad de la víctima. Entonces, el juez instructor lo que hace es precisamente, a partir de esa fundamentación, disponer, ordenar aquellos riesgos procesales. Uno, basado en la vulnerabilidad de la víctima, y dos, riesgos procesales que están basados también en los mismos hechos investigados. Es decir, que se debería, ¿no?, de considerar que si se basa en los hechos investigados, ya estaríamos también nosotros determinando y eliminando la presunción de inocencia. Y una última pregunta, querido doctor. ¿Cómo podemos nosotros, en una audiencia en la que el fiscal de materia no solicita la aprehensión, ¿sí?, pero nosotros, como acusador particular por la víctima, ¿sí?, en ese caso, o abogado de la víctima, queremos ampliar los riesgos procesales o solicitar la aprehensión que no solicita el Ministerio Público? Y el juez únicamente pues se atiene a lo que dice el Ministerio Público cuando la acusación particular, o en este caso el abogado de la víctima, tiene también facultades. Pero ¿cómo podemos nosotros llegarle a este juez para poder ampliar de los riesgos procesales o solicitar la aprehensión? Gracias, doctor. Ya, bueno, a ver, al respecto, yo creo que nuevamente, bueno, vamos a dividir en diferentes puntos, ¿no? Lo solicitado o la pregunta que se ha hecho por el colega. Miren todos, bueno, en sí, veo nuevamente el punto este de que se hace depender los riesgos procesales en los delitos muy graves, ¿no? Como son los delitos sexuales, de orden sexual. Peor si son contra menores de edad. Veo esa misma inquietud. Al respecto, les voy a facilitar esta sentencia constitucional, ya que en un caso justamente en Santa Cruz, el caso Manada, pues se ha emitido
ya, y que de verdad, pues, aunque no ha respetado mucho la línea jurisprudencial, ha sido a favor justamente del imputado o de los imputados. Es la sentencia constitucional 0161, quebra 2020-S2, de 21 de julio de 2020, en un caso de violación agravada. Por ejemplo, esta sentencia concluye que no se ha demostrado el hostigamiento entre los familiares, así como también no se ha demostrado cómo se constituye en un efectivamente en un peligro para la víctima, sino simplemente en las resoluciones del juez cautelar y en ese entonces la sala penal, únicamente se limitaron a referir sobre la vulnerabilidad de la víctima y que debió de garantizarle la tranquilidad. Esta sentencia, mal que bien, pues es una sentencia de la cual se pueden apoyar, por un lado. Ya, aunque yo no creo que haya sido así nomás, la verdad, les soy franco y sincero. No creo que haya sido así nomás. Pero pues bueno, eso ya dependerá de cada uno y como les digo, según el caso concreto hay que ya analizarlo y llevarlo adelante, ¿ya? Porque estos delitos también son muy complejos, ¿no ven? Por otro lado, también está el hecho de que, y también yo creo que va más por este otro lado, que es, y esto también yo lo he logrado en un caso de abuso sexual de menor. Gracias a Dios he tenido el apoyo, la ayuda de la fiscal, no porque era mi ex compañera de la maestría, sino porque realmente había la duda respecto del hecho y por eso pues nos apoyó con el tema de los requerimientos para la cesación. ¿Cuáles fueron? La directriz más o menos a la cual apunté. El hecho de que se le puede proponer, y ayer es lo que yo le propuse revisando bastante las normativas de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, se le puede proponer a la víctima mediante fiscalía, ¿no? Mediante requerimiento fiscal, o por lo menos mediante una notificación, ¿no ves? Se le puede poner en conocimiento, que se pronuncie, para que no diga, no, me está hostigando la fiscal, ¿no? También, ¿no? Sino simplemente, a ver, ¿qué dice la víctima? El imputado está solicitando de que ella misma, como ha manifestado en tal lugar, en tal situación, en su declaración, etcétera, es que de algo hay que agarrar, ¿no? Porque les digo, es caso concreto. Y que quiere tranquilidad, que quiere paz, o que se sienta asustado, o sea, siente miedo, o esto o aquello. Entonces, solicitamos que se le haga una valoración preliminar por la UPABT para que pueda determinarse si necesita o no el apoyo psicológico. Por otra parte, y entrar, ¿no? Ingresar en esa unidad de protección para víctimas y testigos. Y por otra parte también planteé otro memorial indicando de que se le notifique a ellos, se le pida, se le pregunte si desea participar, si desea ser parte de la unidad de protección para víctimas y testigos de la UPABT. Esto me resultó muy bien, les comento, porque me sirvió de base para fundamentar correctamente la cesación, ya que el Ministerio Público me había apoyado y había planteado estos dos requerimientos, los ha elaborado, los ha hecho, y ella simplemente a respuesta ante ese requerimiento, ante esa notificación, ha señalado de que ella en ningún momento ha pedido ingresar, ¿ya? En ningún momento. Eso es algo positivo que he utilizado en copia legalizada rápidamente y pedir una cesación fundamental como uno de los elementos, además de las garantías unilaterales que se le había dado. Decir, aquí está, señor juez. Este elemento demuestra de que ella no se siente intranquila, de que no está, y no lo digo yo, lo dice ella en este memorial, porque en su memorial había presentado, no queremos, no pedimos. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Que ella no está en un peligro efectivo, ¿no ve? Entonces, creo yo de que va más por esa línea el tema de desarrollar el tema para desvirtuar el 34.7, junto al que ya cuántas veces lo repetí, de las garantías unilaterales, en este tipo de delitos tan graves, ¿no? Por ese lado va. Bien, ahora respondiendo a la otra temática, a los otros dos puntos. No creo que estemos entendiendo, tal vez yo no le estoy entendiendo muy bien la pregunta sobre el tema de la aprehensión al juez, pedirle al juez eso, y el tema de pedirle el tema de, bueno, fundamentar, entiendo, los riesgos procesales. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? La aprehensión, pues, está regida por 226 en un delito en donde nosotros somos parte víctima, tenemos que fundamentar eso, 226, y hay bastante jurisprudencia, les comento, colegas,
en libros de, por ejemplo, García Cava, son los que me ayudaron a mí mucho, y también de Luis Guillermo Chura, y ahora también Ramiro Canedo. Entonces hay bastante jurisprudencia ahí en donde van a encontrar, y también pues en la página oficial propiamente del Tribunal Constitucional, busquen sobre el tema de la pensión 226 cuáles son los requisitos. Y ahí van a dar un correcto entendimiento y directriz a la solicitud. Y no solamente estar pidiendo 226 esto y ya pido. No, no, no. Se debe de fundamentar cuál es la legalidad material, la legalidad formal del 226, ¿no ve? ¿Por qué se debe de aplicar esto? ¿Por qué se cumplen los requisitos? ¿Cuáles son los elementos que hacen que se cumplan estos requisitos? Y los otros requisitos también. Entonces, fundamentado de forma correcta, el fiscal no tendría por qué no emitir el 226, ¿no ve? Entonces, al fiscal es al que se le pide de una forma bien fundamentada y solo en el caso de que el fiscal no quiera, de forma arbitraria, no fundamente su negativa del por qué no se aplica el 226, sobre todo si se trata de un delito grave, ¿no es así? Entonces, pues se podrá pedir al juez el control jurisdiccional e inclusive también por otra vía que les digo, que a mí me ha funcionado también, es irnos directamente al fiscal departamental, porque ellos de forma más rápida incluso les piden informes y demás. Entonces habría que ir en queja al fiscal departamental para que pida informe al fiscal de materia al respecto de por qué nos está negando o no se está sacando el 226, aun cuando se le ha solicitado. A la par hagan el control jurisdiccional para poder presionar y lograr, si corresponde, pues va a emitir. Y si no corresponde y estamos queriendo también no forzar algo que no corresponde, pues tampoco va a emitirse. Creo yo de que aquí mucho tiene que ver la fundamentación y las pruebas, ¿no? Las evidencias de las cuales nos vamos a basar. O en esta etapa, pues los elementos de convicción. Ahora, respecto de la otra duda que tenía, pues el tema de los riesgos procesales, claro que sí. Uno como víctima y como dice el procedimiento penal, ya no es necesario ni siquiera constituirse en parte querellante. Uno como víctima puede solicitar pues, la aplicación de la detención preventiva, pero también seamos coherentes, seamos inteligentes. A ver, si vamos a participar de una audiencia de medidas cautelares y tenemos, no sé, unas horas, digámoslo así, ¿no? Para la misma, pero mejor si tenemos días, ¿no? Tenemos que hacer un memorial en donde vamos a fundamentar los riesgos y pedir justamente la aplicación de la detención preventiva, para que luego no nos salgan con este tema de que se está vulnerando el derecho a la defensa técnica y material, porque no conocíamos esos elementos, ¿no? Y como la notificación con la imputación formal es antes de la audiencia de medidas cautelares, si por lo menos se te dan horas para poder prepararte, eso van a decir, ¿no? No se nos ha dado ni siquiera una hora para prepararnos sobre estos riesgos, y como no se nos ha notificado nada, pues nos vamos a referir a la imputación formal. Así van a cerrar el tema. Entonces, es mejor, ya en la práctica lo he visto, por eso les digo, es mejor presentar un memorial, fundamentar riesgos y decir que en audiencia lo voy a ampliar. Entonces, eso ya te abre la puerta para ampliar en audiencia y meterle con todo, ¿no? Para el tema de los riesgos procesales. Eso en caso de estar con la víctima. Creo que hemos respondido todo respecto del colega. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Una buenas palabra, noches. doctor. Sí, Juan Maita primero, por favor. Ya, doctor, una consulta. Yo soy junior, todavía no estoy entendiendo bien el tema. Quisiera que si me pueda aclarar de la familia constituida, puesto que en una audiencia he visto que la familia constituida tenía que formar parte, tener una esposa, un hijo, algo así, y la persona era soltero. Es en ese sentido han determinado las medidas. Entonces, tal vez me pueda ayudar en qué sentencia, como usted decía, y es amplio en este sentido, desde la Constitución, en qué sentencia, cómo puedo justificar eso, porque el señor era soltero y no tenía familia constituida, así lo han calificado. Ya. Bueno, la sentencia constitucional propiamente que habla al respecto, pero creo que no es la única, ya salieron más. Esta es la que te puedo dar, ahorita la que tengo en mano, es la sentencia constitucional plurinacional 1744, quebrado 2013, de 21 de octubre. 1744, quebrado 2013, de 21 de octubre. Esa habla sobre el tema de la familia, respecto de este riesgo procesal. Entonces no hay mucho donde perderse. El hecho de que
bueno, aunque sea una persona soltera, se puede presentar, creo yo, el certificado de defunción, ¿no? Del padre o de la madre, si es que no tiene papás, si han fallecido. Entonces, no hay, digamos, excusa para decir no tengo ningún familiar, a menos que sea pues un extranjero, ¿no? Que ha venido qué sé yo, de Inglaterra, y pues aquí realmente no tenga nadie. En ese caso se podrá hasta fundamentar del por qué no tiene familiares aquí, en Bolivia. Pero después de todos los demás, sabemos muy bien, colegas, que podemos presentar cualquier otro documento. Y cualquier certificado, cualquier fotocopia de carnet es válido y perfecto para este tema. Y no tendrían por qué, porque hoy en día ya casi esto no, ningún juez lo toma en cuenta. Todos tenemos familia, todos vivimos, ¿no? en este país, entonces tenemos derecho también a estar acá. Entonces, desde mi perspectiva, no creo que sea, este colega, necesario mayor ahondamiento al tema, pero ahí está la sentencia, revísalo, y cualquier cosita, pues igual pueden escribirme a mi interno, a mi WhatsApp, no hay ningún problema, se lo voy a dejar el día de mañana para que me escriban. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, querido Marcos? Creo que estaba viendo. Gracias, doctor. Sí, sí, lo que pasa es que la pregunta no me quedó claro, la respuesta, mejor dicho, sobre aquellos riesgos procesales que están basados en los mismos hechos investigados. Ah, Eso quería, por favor. Gracias. perfecto, sí me había olvidado de ese tema. Bueno, depende mucho el caso. Ya, enseguida le damos la palabra, colega Alejandro. Depende mucho del caso. Por ejemplo, si hablamos de un caso de feminicidio, violación de niño y adolescente, un caso grave, así como estos, sí, la verdad es que ni el Tribunal Constitucional nos va a dar lugar. Simplemente van a basar en el mismo hecho el riesgo. Y por más que reclamemos a la sala, vía acción de libertad, ni el Tribunal Constitucional, porque yo ya lo he pasado también. Entonces, vuelve de Sucre, o bien por la tangente, o bien diciendo de que no, sí está bien fundamentado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Es que el estándar del tratamiento de riesgos para un delito así es muy diferente a un delito menor. Por eso es que pasa esto. Ahora, de que eso esté bien o mal, eso ya es otro detalle que desde mi perspectiva, creo yo que si realmente queremos y vale la pena también el caso, ¿no? Hacerlo, tendríamos que acudir a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana en principio, ¿no? Porque los lineamientos de ahí son diferentes. Yo creo que son más garantistas en el sentido de que sí se debe de valorar, respetar un elemento de convicción, que el principio de instrumentalidad, ¿no ven? No es una condena anticipada, que el tema de la proporcionalidad, el tema de la necesidad de la pena. Ahí está el caso Andrade Salmón. Yo te invito a revisar eso, mi estimado Marco. El caso Andrade Salmón versus Bolivia da unos parámetros muy lindos respecto de cómo es que debe entenderse la detención preventiva y cómo se ha vulnerado en el caso de la señora Andrade los derechos. Y realmente se le ha condenado a Bolivia por haber vulnerado sus derechos con la detención preventiva. Y eran casos de corrupción, entonces tampoco son delitos leves, ¿no? Son delitos graves también. Entonces, desde mi perspectiva, por ahí ya puedes empezar y a buscar también otros casos de la Corte Interamericana en donde se vea esta temática de que no es lo mismo, de que sí debe de respetarse el principio de instrumentalidad, el principio de temporalidad, el principio de proporcionalidad, de necesidad de la detención preventiva, no tanto basado en la gravedad del delito, sino más basado en el tema de la instrumentalidad, ¿no? ¿Para qué? O sea, con los otros, nuevamente vamos a volver a lo mismo. Con los otros componentes, elementos, las otras medidas del 231 bis, del 1 al 9, ¿acaso no podíamos contener esos peligros procesales? Ese va a ser el debate de fondo ya en la Comisión Interamericana. Yo creo que ahí tendrías que llegar si realmente quieres hacer justicia y si el caso lo amerita o lo vale, entonces ahí tendrías que acudir, porque aquí ni siquiera en el Tribunal Constitucional, hermano. Igualito hacen depender el 233.2 del 233.1 en los delitos muy graves. Esa es la situación, querido Marcos. ¿Está bien? Ahora sí, Gracias, doctor. Muchas gracias. no hay que. La colega Alejandra, por favor, levantó la mano. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yo vengo de la escuela de jueces, doctor. Es probable que en una audiencia cautelar los fundamentos que nos da
el abogado defensor sean muy válidos. Sin embargo, es el tema también de responsabilidad respecto de que el autor pueda fugarse. Entonces, en algunas ocasiones y en muchas, más nos apoyamos en la fundamentación que nos da el fiscal, porque existe de por medio la responsabilidad de nosotros como servidores públicos. En ese entendido, a mí, por ejemplo, se me ha iniciado un proceso penal porque se ha procedido a la detención preventiva de un alcalde que habría cerrado la alcaldía por 2 años, había hecho desaparecer los tractores, las movilidades, los libros contables de una población bastante pequeña. Entonces, en base a la fundamentación que nos ha dado el fiscal, hemos tenido que proceder a la aprehensión, a la detención preventiva. Sin embargo, en la audiencia ya de apelación que formuló, presentó todos los documentos, devolvió todos los vehículos que supuestamente se hallaban extraviados y con eso logró su liberación. Sin embargo, como les digo, colegas, a veces es necesario que los jueces mantengamos una posición pese a la fundamentación que ustedes nos dan por un tema de responsabilidad, porque después también las comunidades, ¿no?, pretenden a nosotros también venir a chicotearnos, ¿no? Nos presentan las acciones bueno, todo un tema que nosotros tenemos que después también dar un poquito la cara, ¿no? Y precisamente para evitar un tipo de inicio de procesos, mantenemos la posición que nos da el fiscal. Eso era, doctor. Gracias. Claro que sí, doctorita y querida colega, pues la verdad es muy cierto lo que usted dice. Por eso yo veo en la práctica eso, ¿no? Y de inicio empecé esta charla con ese detalle. No es lo mismo un delito grave, muy grave, que un delito leve. Entonces, el estándar ahí va a cambiar. Y no es que sea también arbitrariedad del juez, sino que es esa responsabilidad. No, no vas a darle a un caso de violación niño ni adolescente sustitutivas porque así te lo pide el abogado de la defensa. Eso es algo muy, muy, muy importante tomarlo en cuenta. También hay que ponernos de parte del otro lado, ¿no? Si nos ponemos en los zapatos de la víctima y es nuestra hija la que está en esa situación, no vamos a permitir que eso pase. Entonces, es algo muy complicado. Respecto del caso que nos comentaba, doctorita, quisiera que me pueda dar un poquito de datos en el sentido siguiente. ¿De qué delitos eran los que habían imputado por el fiscal en ese entonces? Eh, Como que creo que eran incumplimiento de deberes, doctor. Lo que pasa que esto es del 2010 y hay una sentencia constitucional que está también eh, dentro del Tribunal Constitucional. La verdad que ya no recuerdo muy bien cómo ha sido el caso. Sin embargo, como le digo, la comunidad incluso lo quería quemar al alcalde dentro, digamos, de las celdas de la fiscalía. El fiscal tuvo que sacarlo a las 4 de la mañana a la ciudad del Alto para hacer la audiencia cautelar. Igualmente, los comunarios llegaron ahí con sus chicotes, con todo, ¿no? A querer presionar. Entonces, es una situación un poco conflictiva también para nosotros, porque cuando estamos en provincia solamente tenemos 2 policías, no contamos, digamos, con un contingente policial como acá digamos, en las capitales de departamento, ¿no? Sí, doctora. Yo creo que también ha debido ser ¿cómo se llama esto? Conducta antieconómica o peculado. Ha debido de ir por ahí también el tema de la imputación. No creo que solo sea incumplimiento de deberes, pero de todas formas, porque si se trata de dineros, ¿no ve? Ahí tiene que haber, pues, o malversación o algo, o uno de estos delitos de corrupción. Yo creo que, doctorita, mire, más allá del proceso penal que le han iniciado, que obviamente debe ser en base a la sentencia constitucional que han debido de ganar en su oportunidad por un tema de la acción de libertad que han debido de plantear, ¿no? Usted se ha basado en la imputación formal, como usted bien dice, en la solicitud del fiscal, primero. Segundo, ahí no actúa uno con dolo, ¿no? Actúa uno con culpa. Y segundo, el tipo penal que seguramente ahora pues le están planteando es justamente el prevaricato, ¿no ve? Entonces,
Ya se tiene también, le comento, doctorita, y esto también puede ustedes revisarlo, o tal vez ya lo ha hecho, una sentencia a nivel de la Corte Interamericana, de la Corte Europea de Derechos Humanos, de el juez Garzón, que justamente en su oportunidad, porque no le dejaron hacer, ¿cómo se llama esto? O sea, él impidió, si no me equivoco, le impidió un derecho a uno de los imputados, pues al final le hicieron un proceso por prevaricato, le dieron una sentencia en primera instancia, se ratificó en segunda instancia, llegó a la Corte Suprema y se ratificó, pero él no se quedó ahí. Él planteó justamente una revisión de esa sentencia a nivel ya de la Corte Europea y todo volvió anulado desde ahí arriba, porque al final nunca había estado en la ley propiamente como ellos lo entendieron, ¿no? Sino que él nunca actuó con mala fe, o sea, con dolo. Y yo creo que más o menos va por ahí su caso también, doctorita. Yo creo que tendría que revisar más bien ese caso del juez Garzón, ver la jurisprudencia y la línea que hay en esa parte, porque si hablamos de temas de riesgos procesales, hablamos de jurisprudencia, difícil que hablamos de prevaricato. Lastimosamente yo ahí veo un campo muy abierto, para bien o para mal, pero hay un campo muy abierto. Difícil que por prevaricato se pueda sentenciar a un juez por los riesgos procesales. Otra cosa será ya de que algo muy evidente, ¿no? De que la sentencia, como me pasó en un caso de tráfico, el abreviado que pide el fiscal es de 8 años y la sentencia de la juez en su momento fue de 10 años. O sea, eso sí es totalmente contrario a la ley, es muy evidente. Y ahí sí hay pues prevaricato, pero en el caso que usted nos comenta, no lo veo así de claro, doctorita. La verdad, yo pienso que sí puede ser una buena defensa de su caso y puede lograr ganar este tema, esta temática, este delito. Está bien, doctorita, pues a ver, alguien más si tuviera alguna duda, colegas. Última pregunta, por favor. A ver, alguien más que tuviera alguna pregunta para cerrar ya este tema. Ya va a ser 9. Marcos, por favor. Gracias, doctor. La pregunta, yo ya he tenido un caso y fue bastante complicado. Usted me va a dar las luces necesarias. ¿Cómo desvirtuar riesgos de un extranjero que se encuentra ilegal en este país? Domicilio, familia y trabajo. Un delito de tráfico de sustancias. Gracias, doctor. Ya. Bueno, seguramente ya está con detención preventiva, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer ya es más práctico, más pragmático. Tienes que conseguírselo aquí tú, su domicilio, el tema de un trabajo igual, contrato de trabajo por futuro. Mañana ya vamos a llevar estos temas y ahí pues también vas a ver las jurisprudencias que existen, ¿ya? Y con eso tienes que conseguírselo prácticamente aquí, ¿no? Un arraigo natural y social. Obviamente no familia, ¿no? Pero por lo menos esos dos, con lo cual se va a desvirtuar esos riesgos procesales. Lo otro, habría que ver si está también vigente el 234.7, peligro activo para la sociedad, que es lo que normalmente imponen este tipo de delitos los fiscales, y el 235.2, que seguramente debe estar vigente también. Al respecto está más complicado. Te cuento que en juicio tal vez, ¿no? Cuando declaren, una vez que declaren, ahí ya puedes solicitar que este riesgo procesal ya no está vigente, ¿no? Ya no se puede influir en alguien que ya ha declarado. Entonces, si no te dan en primera instancia la razón, en segunda instancia te la darán. Te cuento que recientemente he tenido un caso así parecido, pero no era de un extranjero, ¿no? Sino de un nacional. Y el 234.7 te cuento que lo he desvirtuado con todos los requisitos que les he mencionado en esta charla y que mañana pues también voy a traerlo también porque ya mañana vamos a ver la cesación de la detención preventiva. Y ahí les voy a poner todos estos documentos también y con eso puedes desvirtuar 234.7, 235.2, 234.1 y 2, como te dije, buscárselo porque hay personas que prestan sus papeles, te cuento. La clave es que tenga los recursos también, ¿no? Y si está por narcotráfico, debe de tenerlos. Así que eso es lo que te puedo recomendar, estimado Marco. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por haber participado. Ya hemos concluido. Les invitamos al día de mañana a poder participar de la última parte. Vamos a estar pues basándonos en el libro de cesación de la detención preventiva, justamente escrito por mi persona y por la doctora Reina Julieta Segales Quisbert, fiscal de materia. Vamos a estar con este libro de base y vamos a desarrollar en base a esto la exposición de mañana. Que tengan muy buenas noches, colegas. Hasta mañana.
Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, participantes. El día de mañana, de igual manera, vamos a enviar el link 15 minutos antes para que vayan ingresando. Si la mayoría ingresara hasta las 7 en punto, entonces en punto se empezaría, o si no, se va a dar unos minutitos más para el ingreso de los demás. Hasta mañana, por Hasta mañana, muchas gracias. favor. Gracias, hasta mañana, muchas gracias. Sí.